Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, y a dónde me lleve el pueblo. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, hoy en nuestra emisión 686, más de 15 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y el pueblo colombiano. Hoy con el júbilo ante la grandiosa demostración del pueblo colombiano en las calles el pasado jueves en la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, con su historia, sus luchas, la resistencia, los derechos y por supuesto acompañando e impulsando la consulta popular para que el pueblo decida por la reforma laboral que le permita a los y las trabajadoras recuperar los derechos laborales que le arrebataron los gobiernos uribistas en el pasado. Hace ya 139 años que con la movilización y con los mártires de Chicago se logra iniciar el camino hacia la conquista de las 8 horas de jornada laboral, 8 de descanso y 8 de formación. Es decir, una justa lucha por mejores condiciones laborales que le pusieron fin a ese sistema esclavista con más de 12 y 14 horas de trabajo. Y hoy, en Colombia, después de esos 139 años, se rechaza la dictadura del Congreso del Senado de la República que hundió la reforma laboral presentada por el gobierno nacional que pretendía detener la política esclavista de la oligarquía y de las mafias colombianas que insisten en decir que el día termina a las 10 de la noche y desconocen los recargos de horarios nocturnos, dominicales, festivos y otras condiciones más. Y en este contexto de lucha social y popular recordamos el 4º aniversario del estallido social el 28 de abril del 2021 con más de 12.400 protestas por las políticas de Duque, la reforma tributaria, la desigualdad y la pobreza, entre otros puntos. Se destacaron allí los jóvenes y las madres de primera línea. Y hoy, después de 4 años, exigimos la libertad de todos los jóvenes detenidos por haberse atrevido a confrontar al establecimiento durante el gobierno de la ultraderecha y las mafias en el pasado. Con alegría serena canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Y así de esta manera nos alistamos para impulsar con la socialización y la pedagogía la consulta popular con sus 12 preguntas relacionadas con ajustes laborales. Un debate político para que las comunidades se organicen y se fortalezca la democracia. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Y en las efemérides hacemos memoria que un 2 de mayo de 1997 muere Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño que deja a su paso un gran legado con su sentido humanista y que impulsa la alfabetización crítica y deliberación a través de la transformación cultural. Igualmente, un 5 de mayo en 1818, el nacimiento de Karl Marx en la ciudad de Prusia, con quien se destaca que el trabajo es definido como la actividad humana desarrollada en el proceso de producción de bienes materiales y condición de la existencia humana
porque mediante tal acción media el metabolismo entre el hombre y la naturaleza, cambiando la forma de los materiales para su subsistencia. Por el pueblo voy pasando y oyendo sus sentimientos, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Bueno, y con esta alegría y con este entusiasmo que provoca esa gran movilización de todo el pueblo colombiano en más de 240 municipios de todo el país, respaldando, apoyando las reformas y el cambio en nuestro país, traemos la canción Soy del Pueblo de Carlos Puebla, porque hoy el pueblo está en las calles, en la lucha para defender el cambio y la alternativa en nuestro país. Con alegre sacrificio, soy del pueblo, soy, y a donde me lleve el pueblo. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Voz Educadora. Madela ni guam yeter ni guam voz educadora un guam watching ram namo noti guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Compañero Leobardo Orjuela, delegado de salud de la... Hoy nos encontramos no en un día de descanso, estamos defendiendo los derechos de los trabajadores, porque el pueblo reclama las reformas sociales y vamos a apoyar la consulta popular. El pueblo debe ser consciente, no arrodillado a los medios de comunicación que hoy mienten, que hoy engañan y que le quitan a los trabajadores toda posibilidad de un cambio de vida con oportunidades al que tiene derecho. Por eso marchemos todos en cada una de nuestras localidades, en cada uno de los municipios y en las ciudades capitales con el Día Internacional de los Trabajadores de Colombia. 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Nuestra exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Bueno, hoy estamos aquí trabajando en un día histórico para Colombia, que es la lucha por los derechos laborales. El pueblo está reclamando la consulta popular ante el bloqueo político que le ha hecho el Congreso de la República. Y ustedes, maestros de Colombia, jugamos un papel fundamental no solamente en hacer conciencia, en hacer pedagogía, sino en hacer que en Colombia nunca más se puedan generar empleos destruyendo los derechos de la gente. Así es pues que consulta popular ya, y esta consulta alrededor de los intereses de las mayorías nacionales. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde el contexto internacional, este 1 de mayo, en el sur global, se levanta entre la barbarie del hambre usada como un arma en Gaza y el despertar de una nueva arquitectura financiera con los BRICS, la fragilidad del sistema europeo tras el apagón y la vigencia del pensamiento de Marx. No basta con entender la injusticia, hay que transformarla. La lucha de clases sigue siendo el motor de la historia. Hoy, el pueblo trabajador enfrenta un orden mundial en crisis, donde la vida, la soberanía y la dignidad deben defenderse en las calles y en las urnas, y en cada acto de resistencia. Desde el contexto nacional, el bloqueo a las reformas del cambio es la expresión actual de la lucha de clases. La ultraderecha defiende sus privilegios, impide las transformaciones y ataca la organización popular en los territorios. No es solo un pulso en el Congreso, es una guerra contra la dignidad del pueblo. Como enseñó Marx, la historia no se interpreta, se transforma con la praxis revolucionaria. Frente al poder del capital, respondemos con unidad, conciencia y movilización popular. La consulta popular es la propuesta de justicia laboral que se convierte en un campo decisivo para profundizar los cambios en Colombia. Desde el ámbito sindical,
Nos encontramos en un momento decisivo. Los sectores populares se encuentran en la lucha por las reformas de cambio, frente a una ofensiva que busca sabotearlas. Privilegiar lo público es necesario. El magisterio ha sido clave para sembrar conciencia crítica, como ayer lo hicieron las costureras, los campesinos, los obreros y las estudiantes. Hoy la historia nos enseñó que sin unidad no hay transformación. Por eso decimos con fuerza, la consulta popular es un acto de soberanía y la lucha organizada es la vía para conquistar una Colombia digna y justa. La unidad es el camino. Seguimos en pie por nuestros derechos y por la educación pública estatal. La actividad principal, sindical, es la alerta máxima en Bogotá, tras la decisión del alcalde Galán y su secretaria de Educación de cerrar la puerta al diálogo, imponiendo autoritarismo y despreciando al magisterio y la educación pública. ¡Viva el paro distrital de 24 horas! Y vamos, porque efectivamente se establezca con claridad los acuerdos firmados en el 2024. No dejes de sintonizar, compartir y participar en Voz Educadora, el espacio del magisterio combativo. Nos mantenemos en solidaridad con los pueblos que resisten. ¡Viva Palestina, Líbano y Yemen! Cuenta con nosotros para visitar tu colegio y construir juntos una educación digna y justa. Les habló Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Voz Educadora. Madela ni guam yete ni guam Voz Educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz, la verdad del pueblo. Semanario Voz, la verdad del pueblo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Señor Carlos Abogado. Yo estoy marchando por mis hijos, que los partidos tradicionales les han robado todo, la estabilidad laboral, las cesantías, las pensiones, el derecho a trabajo. Dice que se triunfan, que le dan casas a 20 años. Un hijo mío que va a comprar una casa a 20 años y lo contratan por 2 horas, por 2 horas, por 3 meses, por 1 año y dura 4 años buscando puesto. ¿Dónde va a comprar una casa? 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Compañero Danilo Guzmán, coordinador de la Comisión Jurídica de la ADE. Estamos marchando en primer lugar por la conmemoración del 1 de mayo en homenaje a los mártires de Chicago que ofrendaron su vida para fortalecer la lucha de los trabajadores que aún continúa hasta la fecha. Hoy particularmente marchamos en respaldo a la consulta popular e invitando a toda la ciudadanía, a todo el pueblo, a todos los trabajadores a que se sumen a votar positivamente la consulta popular propuesta por el gobierno y que va en favor de darle un espaldarazo fuerte a las reformas propuestas por el gobierno en favor de la clase obrero trabajadora y campesina de este país. Voz Educadora. Madela ni guam yete ni guam Voz Educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Se mueve la negociación colectiva del año 2025. Una vez inicia la negociación de los pliegos estatal y sectorial unificados, se refleja en las mesas la unidad de los sectores con objetivos comunes, el impacto del decreto 243, la voluntad política del gobierno del cambio
el principio de progresividad en la negociación. Los avances son importantes y marcan la dinámica de apertura y acuerdo en las mesas. La CUT, la CTC, la CGT, la CNT, la CUT-FL y UNET, junto a las federaciones, acuerdan en la mesa estatal un incremento salarial del 2025, IPC 5.2 más 1.8, 2026, IPC más 1.9. Así pues, se expedirá una circular para los entes territoriales y se orientará el pago a partir del 31 de mayo y con retroactividad a enero del 2025. Para el magisterio colombiano entonces queda la fórmula de incremento salarial para docentes y docentes directivos, un incremento del 5.2%, el IPC, más el 1.6 de nivelación salarial ya establecida, más el 1.8 acordado en la mesa de estatal. Así las cosas, señalamos como muy importante, como determinante este acuerdo, porque contribuye, sin ninguna duda, a fortalecer el mínimo vital de los trabajadores y trabajadoras, a fortalecer el poder adquisitivo, permite reactivar la economía del país. El gobierno del cambio, muy a pesar del bloqueo fiscal, presupuestal permanente que ha tenido, acuerda este importante incremento para la clase trabajadora. Y mientras tanto, en la mesa sectorial de educación, el gobierno, una vez revisado el pliego unificado con 54 puntos, expresa a toda la comisión negociadora unificada que aproximadamente 22 puntos del pliego se pueden acordar sin ninguna dificultad. Para eso entonces nos disponemos a entregar los textos de acuerdo respectivos. Eso representa el 30% del pliego aproximadamente. 11 puntos que se debe proceder a discutir en el proceso de negociación, 10 puntos que tienen demandas económicas y deben ir a la Mesa Nacional con presencia de Hacienda y de Función Pública. Ante esto, los negociadores y negociadoras no aceptamos esa apuesta y nos disponemos, con argumentos jurídicos y técnicos, a solicitar que esos puntos sean negociados en la mesa sectorial teniendo en cuenta su carácter. Hay 3 puntos por ubicar en sus alcances y 2 puntos por aclarar en sus demandas. Así las cosas. Para la próxima semana estaremos entregando textos, iniciando en firme el progreso, teniendo en cuenta que ya se anuncia un avance de acuerdo en el 30% del pliego. Sin duda alguna, son hechos políticos claros, reales, contundentes, que ratifican el cambio con el pueblo, con los trabajadores y trabajadoras, con el magisterio. Es por eso que la apoteósica movilización del 1 de mayo, la erradicación de la consulta popular, nos convoca al apoyo total a la consulta. Son 12 preguntas que materializan una reforma laboral con total reconocimiento de derechos que históricamente han sido negados, arrebatados por quienes han tenido el poder. FECODE, todos los sectores, el pueblo colombiano, le decimos sí a todo y vamos por la consulta popular con todo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, como siempre tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro en el ciclo de la presencia del aborigen en la literatura colombiana, y en el día de hoy nos trae la novela Manuela de Eugenio Díaz. Así que le damos la bienvenida y los buenos días a Manuel con este interesante análisis de Manuela. Buen día, Carlos. A las profesoras y profesores de Colombia va nuestro abrazo de unidad y debate pedagógico contra un Congreso que legisla en beneficio del poder dominante. La segunda mitad del siglo XIX, Colombia estuvo marcada por guerras civiles, la desilusión liberal, la inestabilidad política y los inicios del capitalismo moderno en América Latina. En este contexto aparecen escritores como Jorge Isaac, Eustaquio Palacios, Manuel Ancísar, Temístocles Abella Mendoza, José María Vergara y Vergara, Soledad Acosta de Samper, Rafael Pombo, José Caicedo Rojas, Eugenio Díaz Castro, entre otros. Hoy a un corto recorrido por Manuela de José Eugenio Díaz Castro. El autor nació en Sonsón, Antioquia, en 1803, de familia criolla, de clase media ilustrada. Fue educado en el Colegio de San Bartolomé en Bogotá, donde estudió Humanidades y Derecho. Su capital cultural radicó en su formación académica y su participación en círculos intelectuales del siglo XIX.
Fue militar, político y agricultor. Ocupó cargos públicos y fue reconocido como intelectual. El contexto histórico-social de Eugenio Díaz fue de gran inestabilidad política enmarcada por guerras civiles y tensiones entre federalistas y centralistas. 6 constituciones se establecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Díaz Castro fue moldeado por el romanticismo, que valoraba lo nacional, lo rural, la emoción y la lucha individual contra las estructuras opresivas. Manuela fue publicada en 1858 por entregas en el periódico El Mosaico. El tema que me he propuesto observar en ciertas novelas colombianas es el aborigen. Manifiesto que Manuela no es sobre el aborigen exclusivamente. Sin embargo, es relevante anotar que la toma de posición del narrador frente a nuestro personaje en estudio se fundamenta en la clase social a la que pertenece el autor narrador. Les comparto el siguiente texto. Abro comillas. Los únicos concurrentes a esta ceremonia, fuera del neófito y del catequista, eran Ñor Elías y el venerable Ayacucho, incompetentes, por cierto, para juzgar de las ventajas que sacarían los indios de separarse del catolicismo. Cierro comillas. La cita es valiosa por el calificativo de incompetentes. La escena consiste en la repetición de una oración elaborada por el hacendado Demóstenes, por parte de José, aborigen, donde hace un reconocimiento de lo aborigen por cuanto recuerda los antepasados de esto. ¿Por qué poner en boca de un aborigen su propia historia? El autor quizá pretendía exponer la inclusión de lo aborigen en las constituciones que aparecerían posteriormente. Manuela es la novela del criollo, que se centra en el campesinado mestizo y en las élites rurales, consolidando así un imaginario nacional que margina al indígena como actor social vigente. Les comparto el siguiente texto. Abro comillas. Hablaremos de cada una por separado. La una era blanca, de la raza española más pura, y la otra india, muy bien caracterizada. La blanca tendría 18 años, y siendo de un cuerpo regular, tenía un pie tan chico, tan pulido y tan rosado, que llamaban la atención de Celia y a Felisa. Puntos suspensivos. Sin embargo, hay gentes que llaman indios a los de estos sitios, sin detenerse a contemplar las facciones y el pelo, y en los hombres la barba. Pero nosotros sí nos detendremos. Puntos suspensivos. Dolores Gacha era india, pura, y cualquiera la hubiera conocido como tal por su color bronceado, su pelo liso y corto, sus ojos pequeños y tristes, y por un rezago de la pronunciación nacional de los muiscas que todavía se notaba en los pueblos de la sabana. Cierro comillas. El aborigen es redescubierto en la situación del mestizaje cultural, esto es, se lo ve en relación con el blanco para mostrar su inferioridad. Colegas, Manuela es la novela que evidencia cierta admiración por el campo, por los personajes populares valorados por su nobleza instintiva, aunque en relación con las clases dominantes. Profesoras, profesores, el resto de domingo esté acompañado de reconocimiento al mundo aborigen como la dignidad de nuestro continente. Conocimiento al mundo aborigen como la dignidad de nuestro continente. Voz educadora. La voz de los sin voz. 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Compañera Ismari Bernarte, delegada de formación de la Estoy en las calles defendiendo las reformas, defendiendo la consulta popular, la consulta que nos favorece a todos, la clase obrera, a todos los docentes, al magisterio colombiano, en general a todo el pueblo. Nos beneficia esta consulta apoyando al gobierno del cambio. 1 de mayo, Voces de la Marcha. Voces de la Marcha. Compañero Juan Sebastián Sandoval del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Un saludo para Voz Educadora, para todos los maestros y maestras. Hoy estamos el 1 de mayo, Día del Trabajador, defendiendo los derechos laborales, defendiendo las reformas del cambio y el gobierno que nos llevará hacia una Colombia diferente. Voz educadora. Madela ni guam gete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, quien nos comenta la realidad de Cuba basado precisamente en su propia experiencia. Así que le damos la bienvenida y los buenos días en Voz Educadora al profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras
y maestros y por supuesto radioescucha de La Voz Educadora. En esta ocasión pudiera llamarse el comentario ciego, mentirosos y calumniadores. Llegué el domingo pasado a Cuba. Hoy llevo 4 días de estar en La Habana. He caminado sus calles y no he encontrado todavía el primer cubano que me haya pedido algo. En cambio, algunos de los que vinieron a La Habana fueron mintiendo, distorsionando la verdad, o es que yo soy ciego y sordo. Hasta ahora no he encontrado el primer cubano que me haya pedido algo. No he encontrado al primer cubano que ande por la calle diciendo que tiene hambre. He encontrado cubanos comunes y corrientes con los cuales me he relacionado sin que ninguno haya tomado o puesto más bien cara de víctima. Y por supuesto ni de pedigüeño. Lo que indica que algunos de los que vuelven a Colombia diciendo que las gentes andan por la calle pidiendo a los extranjeros, mienten, o será que tienen un lector y ven en el rostro de los cubanos pedigüeños. Yo, por el contrario, como que tengo una profunda o una radical miopía y no los he visto ni he oído en pose de pedigüeños. Por otra parte, he andado por sus calles a propósito de noche y nunca he sentido temor a que me atraquen. Y esa es la verdad. Lo que uno ve son ciudadanos comunes y corrientes que ni tienen cara ni andan pidiendo, y en cambio la sensación de seguridad que uno tiene andando por las calles de La Habana, aún en las horas de la noche y por algunos parques, sin que tenga el temor que uno siente en Colombia cuando tiene por necesidad que caminar las calles de nuestro país. El temor que se siente allá es la tranquilidad que uno vive acá. No hay duda que tienen carencias, no hay duda que no hay la opulencia que hay en Colombia, pero tampoco ni actitud de mendigos ni voces pedigüeñas, ciudadanos comunes y corrientes, prestos a ayudarlos, a orientarlo a uno sin pedir nada a cambio. La diferencia entre aquellos que van con la versión de que los cubanos son pedigüeños son las voces de la mentira. Quisieran que en Cuba hubiese la inseguridad que en Colombia y los extremos de una excesiva riqueza, producto de la ambición y de la explotación, y por el contrario, zonas reales de mendigos, de personas que carecen de lo mínimo para vivir normalmente. Mi experiencia en Cuba, como siempre, aleccionadora, como siempre, un discurrir tranquilo en la vida cotidiana, como siempre, la cara sonriente de los cubanos y el caminar rítmico de las cubanas que llevó una vez a un extranjero decir que a él le daba vergüenza pasar por el por el preuniversitario, porque las cubanas caminaban rítmicamente y que él y ella, porque era una pareja, pareciera que no hubieran aprendido a caminar como humanos. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. Familiares de desaparecidos piden a la Jurisdicción Especial de Paz medidas cautelares a los terrenos del Batallón de Logística, donde se encontró un cuerpo de una joven que había sido desaparecida. La Fiscalía presentó audios en los cuales Álvaro Uribe daba órdenes al abogado Caena para sobornar testigos. La remodelación del estadio El Campín y la cesión en concesión a empresa privada solo dejaría 1% de ganancias al distrito y dejaría sin trabajo a 200 familias que subsisten con ventas informales. El Fondo Monetario Internacional no suspendió crédito flexible a Colombia, como lo anunciaron de manera mentirosa algunos medios
y exministros de la oposición. El presidente Gustavo Petro inauguró el corredor férreo entre La Dorada Caldas y Chiriguaná Cesar, con una longitud de 526 kilómetros que beneficia a 27 municipios y 5 departamentos. La Contraloría presentó 52 hallazgos de proyectos en la costa atlántica, sin justificar, dineros que provienen de las regalías y terminaron en corrupción. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, y a donde me lleve el pueblo. Bueno, y en Voz Educadora presentamos también la intervención de uno de los miembros de las comunidades indígenas presentes el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar. Colombiano, a los mingueros y mingueras, hoy a los sindicatos en el Día del Trabajador y a todas las formas de organización que han luchado y han reclamado por esos derechos que nos fueron quitados en diferentes gobiernos, con orgullo y con dignidad, con sangre de indígenas que ha sido sacrificada en la historia por esta ultraderecha asesina, corrupta, que nos ha vendido la guerra como la fórmula de mantenerse en el poder. ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! ¡Que viva! Compañeros, compañeras, no se olviden de los que trabajamos la tierra. Hay que devolverle la dignidad al campo colombiano. Hay que devolverle la dignidad a la tierra, a la madre tierra. Yo saludo al Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, a los mingueros y mingueras de cada una de las organizaciones. Hoy queremos decirles que nos vamos a tomar de la mano para liderar la consulta popular. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo soy, y a dónde me lleve el pueblo. Y esta mañana en Voz Educadora, la voz de los sin voz, nos acompañó la canción Soy del Pueblo del cubano Carlos Puebla, a propósito de toda esta gran gesta y esta gran movilización de todo el pueblo colombiano en más de 240 municipios en todo el territorio nacional, que salió a las calles a reclamar democracia en las decisiones en este país y a impulsar la consulta popular que recupere los derechos laborales para todos los colombianos. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Escúchenos todos los domingos a las 9 de la mañana por Radio Sur 106.4 en FM y con repetición a las 9 de la noche. Pero también ubíquenos en las redes sociales, en YouTube y en Facebook con Voz Educadora. Un abrazo fraterno y solidario para todos y para todas. Un feliz resto de domingo y chao, chao. Voz Educadora. Madena ni wam gete ni wam Voz Educadora un guachín ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz.
Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.